Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 6. Conversación entre Narada y Vyasadeva. Texto 17. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. Significado. Los sentimientos espirituales de felicidad e intenso éxtasis no tienen comparación mundana alguna. Por consiguiente, es muy difícil expresar dichos sentimientos. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis con la ayuda de las palabras de Sri Narada Muni. Todas y cada una de las partes del cuerpo o todos y cada uno de los sentidos tienen su función en particular. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo para prestarle servicio, pues en el estado liberado los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor. Por eso, en ese éxtasis trascendental, ocurrió que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. Siendo así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. Texto 18. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Significado. Narada Muni experimenta que el Señor no es informe, pero la forma del Señor es completamente diferente a todas las formas de nuestra experiencia material. Durante toda la extensión de nuestra vida vemos en el mundo material diferentes formas, pero ninguna de ellas es justamente la apropiada para satisfacer la mente, ni puede ninguna de ellas disipar toda la perturbación que haya en la mente. Esas son las características especiales de la forma trascendental del Señor, y aquel que haya visto una sola vez esa forma no se satisface con nada más. Ninguna forma del mundo material podrá ya nunca más satisfacer al que la haya visto. Que el Señor sea informe o impersonal significa que no tiene nada parecido a una forma material y que no es como ninguna personalidad material. Como somos seres espirituales y como tenemos relaciones eternas con esa forma trascendental del Señor, vida tras vida estamos buscando esa forma del Señor y ninguna otra forma de apaciguamiento material nos satisface. Narada Muni tuvo un vislumbre de esa forma, pero al no verla de nuevo se perturbó y se levantó de súbito para buscarla. Narada Muni obtuvo lo que nosotros deseamos vida tras vida, y el volver a perder de vista al Señor fue sin duda una gran conmoción para él. Texto 19. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a él más, e insatisfecho así, me sentí muy afligido. Significado. No existe ningún proceso mecánico para ver la forma del Señor. Ello depende por completo de su misericordia sin causa. No podemos exigirle al Señor que se haga presente ante nuestros ojos, de la misma manera en que no podemos exigirle al sol que salga cuando queramos. El sol sale por su propia cuenta. Asimismo, el Señor tiene el gusto de presentarse en virtud de su misericordia sin causa. Uno sencillamente tiene que aguardar el momento oportuno y de seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional del Señor. Narada Muni creyó que podía ver de nuevo al Señor mediante el mismo proceso mecánico que tuvo éxito en el primer intento, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacer que el segundo intento tuviera éxito. El Señor es completamente independiente de toda clase de obligaciones. A Él solo lo puede atar el lazo de la devoción pura. Y tampoco pueden nuestros sentidos materiales verlo ni percibirlo. Cuando a Él le place, estando satisfecho con el sincero esfuerzo del servicio devocional que se realiza dependiendo completamente de su misericordia, en ese entonces puede que a Él se le vea porque así Él lo quiera. Texto 20. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario,
La personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Significado. En los Vedas se dice que Dios está más allá del alcance de las palabras e inteligencia mundanas, y no obstante, por su misericordia sin causa, uno puede tener sentidos adecuados para oírlo o para hablarle. He ahí la energía inconcebible del Señor. Aquel a quien se le confiere la misericordia del Señor puede oírlo. El Señor estaba muy complacido con Narada Muni, y por lo tanto a este último se le invistió de la fuerza necesaria para que pudiera oír al Señor. Sin embargo, no es posible que otras personas perciban directamente el contacto con el Señor durante la etapa de prueba del servicio devocional regulativo. Ello fue un regalo especial que se le hizo a Narada. Cuando él oyó las agradables palabras del Señor, los sentimientos de separación se mitigaron hasta cierto punto. Un devoto que está enamorado de Dios siente siempre los tormentos de la separación y en consecuencia siempre está absorto en un éxtasis trascendental. Texto 21. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Significado. En el Bhagavad Gita se describe a la personalidad de Dios como el más puro de todos, el supremo y la verdad absoluta. No hay en su persona ninguna traza de algún vestigio de materialidad, y por eso aquel que tenga el más ligero vestigio de afecto material no puede acercarse a él. El comienzo del servicio devocional parte del punto en el que uno está liberado al menos de dos formas de modalidades materiales, es decir, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. El resultado de ello se exhibe mediante los signos de estar liberado de kama, lujuria, y lobha, codicia. Es decir, uno debe estar liberado de los deseos de satisfacer los sentidos y de la avaricia por la complacencia de los sentidos. La bondad constituye la modalidad equilibrada de la naturaleza, y estar completamente liberado de todos los matices materiales es quedar libre también de la modalidad de la bondad. Buscar una audiencia con Dios en un bosque solitario se considera una acción en el plano de la modalidad de la bondad. Uno puede internarse en el bosque a fin de alcanzar la perfección espiritual, pero eso no significa que uno puede ver ahí al Señor personalmente. Uno debe estar completamente liberado de todo apego material y estar situado en el plano de la trascendencia, que es lo único que ayudará al devoto a ponerse personalmente en contacto con la personalidad de Dios. El mejor método consiste en vivir en un lugar en el que se adore la trascendental forma del Señor. El templo del Señor es un lugar trascendental, mientras que el bosque es un buen lugar para habitar en sentido material. A un devoto neófito siempre se le recomienda adorar a la deidad del Señor, Archana, en vez de ir al bosque a buscar al Señor. El servicio devocional comienza con el proceso de Archana, que es mejor que irse al bosque. En su vida actual, que está completamente libre de toda clase de anhelos materiales, Sri Narada Muni no se interna en el bosque, si bien con solo su presencia él puede convertir todos los lugares en Vaikunta. Él viaja de un planeta a otro para convertir en devotos del Señor a hombres, dioses, kinnaras, gandharvas, rishis, munis y a todos los demás seres. Mediante sus actividades, él ha ocupado en el trascendental servicio del Señor a muchos devotos, tales como Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj y muchos otros. Por consiguiente, un devoto puro del Señor sigue los pasos de los grandes devotos, tales como Narada y Prahlad, y emplea todo su tiempo en glorificar al Señor por medio del proceso de Kirtan. Un proceso de prédica de esa índole es trascendental a todas las cualidades materiales. Texto 22. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Significado. El ser viviente no puede estar desprovisto de deseos, pues no es una exánime piedra. Él tiene que estar trabajando, pensando, sintiendo y deseando, pero cuando piensa, siente y desea de un modo material, se enreda,
Y por el contrario, cuando piensa, siente y desea en aras del servicio del Señor, se ve gradualmente liberado de todo enredo. Cuanto más una persona se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor, más anhela dicho servicio. Y ahí la naturaleza trascendental del servicio divino. El servicio material llega a saciar, mientras que el servicio espiritual del Señor no conoce ni saciedad ni final. Uno puede continuar aumentando sus anhelos hacia el amoroso y trascendental servicio del Señor, y sin embargo no encontrará saciedad ni final. Mediante el intenso servicio que se le presta al Señor, uno puede experimentar trascendentalmente la presencia del Señor. Así que ver al Señor significa estar dedicado a su servicio, pues su servicio y su persona son idénticos. El devoto sincero debe continuar con el servicio sincero que le presta al Señor. El Señor dará la dirección apropiada en cuanto a cómo y dónde tiene que realizarse. En Nárada no había deseo material, y no obstante, solo para aumentar su intenso deseo de conseguir al Señor, se le aconsejó de esa manera. Texto 23. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. Significado. Servir a la verdad absoluta significa prestarle servicio a la absoluta personalidad de Dios bajo la dirección del maestro espiritual genuino, quien es un medio transparente entre el Señor y el devoto neófito. El devoto neófito no tiene ninguna capacidad para acercarse a la absoluta personalidad de Dios sobre la base de sus actuales e imperfectos sentidos materiales, y por eso, bajo la dirección del maestro espiritual, se le adiestra en lo referente al servicio trascendental del Señor. Y mediante dicho adiestramiento, aún por algunos días, el devoto neófito adquiere inteligencia en el servicio trascendental, lo cual lo lleva finalmente a liberarse de la habitación perpetua en los mundos materiales y a ser promovido al mundo trascendental, para volverse uno de los asociados liberados del Señor que se hallan en el reino de Dios. Texto 24. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Significado. El servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios nunca pasa en vano. Como la personalidad de Dios es eterna, la inteligencia que se aplica en el servicio a Él, o a cualquier cosa que se hace en relación con Él, también es permanente. En el Bhagavad Gita se dice que ese servicio trascendental que se le presta a la personalidad de Dios se acumula nacimiento tras nacimiento, y cuando el devoto se vuelve completamente maduro, el servicio total contado en conjunto lo hace merecedor de disfrutar de la compañía de la personalidad de Dios. Esa acumulación de servicio a Dios nunca se detiene, sino que aumenta hasta ser totalmente madura. Texto 25. Entonces, esa suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, más sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias, inclinando la cabeza. Significado. Que a la personalidad de Dios no se lo viera, sino que solo se le oyera, da lo mismo. La personalidad de Dios produjo los 4 Vedas por medio de su respiración, y a él se le ve y se le llega a comprender vívidamente a través del trascendental sonido de los Vedas. De igual modo, el Bhagavad Gita es la representación sonora del Señor, y no hay ninguna diferencia de identidad entre ambos. La conclusión de esto es que al Señor se le puede ver y oír en virtud del canto constante del sonido trascendental.